Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Una nueva edición de Ciudadanos en la pantalla de Somos Rafaela. Vamos a tener en esta ocasión la posibilidad de dialogar con dos presidentes comunales, con historias, con localidades diversas. Hablamos del presidente comunal reelecto de la localidad de Vila, Claudio Gramaglia. Hablamos de Josefina, Ricardo Giacosa, un ex legislador, un hombre del radicalismo que por el Frente Progresista Cívico y Social va a reemplazar en la conducción de la comuna, una comuna muy particular como es Josefina, a su propio hijo, a Rodolfo. Con ellos, los próximos 30 minutos, estamos con los agradecimientos del inicio y ya estamos en el inicio del programa. Acompañan a este programa Pasión por hacer, pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. ¿Cómo le va, Claudio Gramaglia? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Juan. Gracias por invitar, por aceptar esta invitación y participar de Ciudadanos. Gracias a ustedes. Ricardo, lo mismo, Lo mismo para nosotros, es un placer que nos acompañe. Gracias, muy buenas noches, es un gusto estar acá en contacto con ustedes. Bueno, ¿cómo es esto de reemplazar a su propio hijo en la titularidad de la comuna? Es medio raro, pero es una particularidad de la familia Giacosa, porque es toda una historia muy breve. Mi bisabuelo materno Bricio fue 10 años presidente comunal en los inicios de la historia de Josefina, aparte de ser también uno de los primeros colonizadores. Luego asume mi padre allá en el año 63 y en el 79 deja la comuna y me nombran a mí en pleno proceso, me nombran a mí como presidente comunal. Me sucede a mí cuando yo termino mi mandato, mi hermano. Y después, bueno, estuve yo varios años, asumió mi hijo Rodolfo como candidato y ahora me lo vuelve a ceder a mí. Así que es una historia media rara, pero historia al fin. En definitiva podría llamarse Giacosa en vez de Josefina, casi, ¿no? Y bueno, creo que no todos estarían contentos, pero bueno, claro. Sí, en realidad Josefina se llama por Josefina Rodríguez del Freno Gurruchaga de Iriondo, la mujer de la esposa en ese momento del ministro de gobierno de aquellos tiempos, ¿no? Así que tiene un nombre bastante largo, menos mal que se quedaron con Josefina nada más. Claro, es algo así como Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Exacto, ¿no? Exactamente. Ya estamos charlando de la realidad de Josefina. Claudio, su historia es diferente, no tuvo oposición para esta ocasión. En esta ocasión no, pero bueno, yo arranco ya en el 2001 postulándome para presidente comunal y donde pierdo la primera justamente con el radicalismo, la primera elección, y bueno, y después del 2003 en adelante, bueno, hemos sido reelegidos algunas veces sin oposición y otras veces con oposición. Claro. Sí. La sensación, corríjame, pero que en las localidades esto del signo distintivo partidario o frentista se diluye mucho más que en las grandes ciudades, es como que aún más se pronuncia, se profundiza eso de elegir a la persona. Sí, yo de eso estoy convencido, o sea, nadie desconoce en mi distrito que, por ejemplo, yo soy un ferviente admirador del gobierno nacional y de las políticas que están implementando y bueno, y así todo la gente termina votando una opción más de derecha y a nosotros en la comuna nos vuelve a reelegir porque bueno, obviamente que el servicio que le prestamos a la comunidad está identificado con un sello de calidad, un sello de constancia en el trabajo y bueno, son las cosas que una dedicación total, son las cosas que el vecino, el vecino de nuestros distritos, de todos los distritos, cuando encuentra una persona que los acompaña y que una persona o un grupo de personas que los acompañan y que le brindan soluciones, bueno, no es tan fácil que los cambien, digamos, hasta que, bueno, o viene un desgaste o viene una mala gestión, porque todos nos podemos equivocar y, bueno, y hacer cosas que nos lleven a un buen camino en lo comunitario, pero nadie tiene mala voluntad. Yo no me animaría a decir que hay gente, y más en el interior, que va a hacer cosas para su bolsillo, para su propio negocio. Claro. Es muy difícil, está todo tan expuesto, tan a la vista de todo,
Uno sabe cuando entra a la gestión, con qué auto vino, de dónde lo sacó, si heredó campo, si no heredó, si trabaja, si tiene bienes, qué es lo que se compró últimamente. Está todo tan a la vista de todo y tan expuesto que es muy difícil. Es una radiografía la que se tiene permanentemente del presidente. Sí, aparte uno está en contacto continuamente con todos y con todos los actores, desde la persona que tiene 5 o 6 mil hectáreas que hace un trabajo de agricultura intensiva, y con la persona que necesita zapatillas para mandar a los chicos a la escuela. Entonces, el contacto es tan periódico y era lo que hablábamos antes, es tan continuo y exige tanto y tampoco hay mucha gente que esté dispuesta a hacerlo. No tengo dudas, no tengo dudas. Ricardo, charlando fuera de cámara, usted comentaba que Josefina es un distrito muy particular. Yo como rafaelino lo tengo claro, pero no advertía esto que usted señalaba. Hay tres Josefinas en una. Descríbalo un poquito y cuénteme si armonizar esas 3 Josefinas va a ser uno de los desafíos para el próximo mandato. Josefina, propiamente dicho, es una población de unos 1000 y pico habitantes, que hoy está creciendo muchísimo a través de los programas Procrear, y por supuesto porque es un pueblo de una característica y un perfil muy definido. Por ejemplo, un pueblo tranquilo, en paz, cercano a Ciudad de San Francisco, se sube la autovía, se va a Santa Fe en un rato. O sea, tiene esas características, tiene casi todas las comodidades, a excepción del gas natural, que pronto va a estar, pues se está trabajando a través de una cooperativa por eso. Tenemos agua corriente hace mucho tiempo, tenemos todas las calles pavimentadas o mejoradas, o sea, reúne esas condiciones. Los barrios de Acapulco y Veracruz, que está dividido de San Francisco por el camino interprovincial y de frontera por la ruta 19, es una población superior a los 2000 habitantes. Nosotros creemos que hoy están alrededor de 2.300, 2.400 habitantes. ¿Y esto es jurisdicción de Josefina? Y jurisdicción de Josefina, pero que está en el Gran San Francisco. ¿Por qué? Porque lo separa, nada más que el camino interprovincial y la ruta 19. Uno va y separa, como lo he hecho con funcionarios en otras épocas pasadas, donde uno dice, mira, aquella planta es frontera, la otra planta es la provincia de Córdoba y aquí estamos en Josefina. Y después tenemos una zona rural muy castigada ahora con estas inundaciones, pero que hace un par de años atrás teníamos alrededor de 400 habitantes, prácticamente en la zona rural, a través de cosechas, de la producción lechera. Uno lo nota por los caminos que había que hacer. Bueno, ahora lamentablemente las inundaciones, la cantidad de agua caída en 3 años prácticamente, quizá algunos vecinos se fueron, pero por eso tiene cada uno su perfil. La gente de campo, en general, tamberos y compañía, viene de otra cultura y generalmente de otros lugares. La gente de Acapulco... ¿Se podría decir población golondrina o no alcanza a conceptualizarse? Puede haber algo de golondrina, no tanto, generalmente están más definidos, salvo cuando sean puesteros, ¿no? Claro. Pero por eso, bueno, es algo que venimos haciendo, tratamos de compaginar, compactar un poco todas esas distintas culturas con sus distintas necesidades. En Acapulco nosotros tenemos delegación comunal, corralón comunal, tenemos el centro de salud, tenemos una educación, un colegio muy grande, que se lo digo así, lo construyó durante el gobierno de Obeid y que nunca lo inauguraron, pero un colegio impresionante. Bueno, después la comuna consiguió también un jardín de infantes, un centro de salud, lo dije, la policía, que justamente estamos peleando para que se cree subcomisaría y no destacamento como está hasta ahora, porque en ese momento depende de Frontera, y la realidad de Frontera es que tiene 20 problemas a uno de Acapulco. Entonces generalmente los policías de ahí, con el vehículo nuevo que entregaron hace pocos días, normalmente lo absorbe Frontera. Por eso estamos gestionando, justamente el presidente comunal, de crear una subcomisaría propia para ese distrito. Frontera debe ser uno de esos distritos donde se da la ley inversamente proporcional, ¿no? Muy pequeño y con un nivel de inseguridad tremendo. Esto que usted señalaba de 3 Josefinas en uno, ¿por qué no se reproduce el problema de inseguridad que sí tiene Frontera en cuanto a la dificultad por las competencias, por las incumbencias de la justicia y de la policía? Bueno, Frontera tiene muchos problemas. En Acapulco es mucho más fácil controlarlo, pero de todas maneras los problemas están también, ¿no? Porque hay lugares en San Francisco y en el propio Frontera, ¿no es cierto?, que también hay gente que convive con la gente de Acapulco, de los barrios Acapulco y Veracruz, para decirlo bien.
De todas maneras está mucho más controlado. Si la policía pudiera tener un destacamento, una subcomisaría propia, no es tan difícil por el ordenamiento que tienen los barrios. Ahora también se está instalando gendarmería y por lo tanto impone cierto respeto. Pero claro, es algo que se cambia tan rápido, cruzan la ruta y están en frontera, cruzan el camino interprovincial de San Francisco y la cosa es complicada. En Josefina hay menos problemas de inseguridad, no es que no lo hay, lo hubo mucho también en la zona rural, lamentablemente, Sí, sí. pero son cosas distintas, pero que tienen un problema en definitiva que hay que controlarlo o prevenir fundamentalmente. Claudio, un tema que me parece a los rafaelinos nos ocupa, pero a las localidades que están a la vera de esta ruta muchísimo más. La ruta 70 está en condiciones paupérrimas y el consorcio caminero de la ruta 670 casi que tiene el certificado de defunción. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la opinión es tan ambivalente por todos lados porque hace nosotros varios años que venimos reclamándole al gobierno provincial que ponga atención, especial atención en este tema, porque ya con el sistema que tenemos de cobro de peaje veníamos con problemas. A esto se le sumaba que la ruta se viene deteriorando y el tercer talón de Aquiles que tenía el sistema era que fenecía ahora en agosto. La verdad que no tenemos muy claro lo que va a pasar porque nosotros ya hace unos días que tendríamos que haber mandado por responsabilidad, digamos, entre nosotros, los telegramas de despido a más de 80 personas. Recordemos que los municipios y comunas son los municipios y responsables comunas son los totales. responsables, somos los responsables porque tenemos la gestión del corredor vial que en su momento se asignó a municipio y comuna. Sí, sí, sí. Eso fue en la época donde las privatizaciones del famoso gran modelo neoliberal parecía que iban a solucionar todo. Al que no adhiere Gramaglia, está claro. Seguramente no, seguramente no. Pero bueno, lo firmó la gestión anterior y bueno, yo soy responsable por tener una continuidad en la comuna. Claro, el Estado tiene continuidad jurídica. Obviamente, y a su vez la firmó Facendini por Esperanza cuando era intendente y hoy es ministro de la Producción y candidato electo como vicegobernador. O sea, todo el mundo tiene implicancia en esto y todo el mundo hace su juego político, qué sé yo. El senador Pirola fue un opositor, claro, pero también lo tuvo bajo su al sistema pero también lo tuvo bajo su responsabilidad cuando fue administrador de vialidad. Totalmente. O sea, nadie se puede hacer el desentendido de esto. Es un problema que hoy trae inseguridad sobre la ruta, problemas de inseguridad laboral para esta gente que puede inseguridad laboral, sí. Lo que nosotros le pedimos, y esto es un poco una idea que surgió a partir de mí, es que podíamos refinanciar, porque aparte tenemos otro talón de Aquiles, que es que la ley vence dentro de 2 años. La ley que le permite a la provincia, hay un marco regulatorio que le permite licitar una concesión. Eso vence dentro de 2 años. Entonces se nos pedía renovar por 2 años. Y nosotros sabemos que tenemos que pagar una deuda hoy, si tuviéramos que indemnizar a todos, de 12 millones de pesos. Dentro de 2 años eso se duplica, porque claro, van a aumentar en 2 o 3 millones los montos, porque va a haber otro juicio. Entonces nadie quiere que esto sea un problema ni para la provincia, ni para la gente, por Dios, porque lo que justamente estamos resguardando es la gente. Entonces, ¿qué optamos? Por no enviar los telegramas los primeros 15 días. Ahora se está evaluando para dentro de los 15 días, nosotros no enviar los telegramas nos significan 25.030 pesos por día de pérdida para el corredor vial. Claro. O sea, no lo medimos tampoco por el dinero. Pero hay que lo vemos por una cuestión de responsabilidad. Tampoco queremos endeudar a las comunas y a los municipios. Entonces, le pedimos a la provincia una solución medianamente que nos ayude a todos, porque
En definitiva, cuando la comuna de Vila tenga que pagar 1 millón de pesos, ¿a dónde va a ir a golpear la puerta? A la provincia. A la provincia. Y con esto va a estar la gente en la calle. No queremos que la gente esté en la calle, no queremos que pierdan su trabajo. Y es claro el mensaje. No queremos que la ruta sea intransitable, como otras rutas que tiene vialidad provincial. Está clarísimo. Si vemos de Rafaela hacia Santa Fe, hacia Recreo, medianamente se puede transitar. De Rafaela para allá tiene unos problemas enormes. Sí, está claro. La sensación es que así como nadie puede hacerse el desentendido, nadie le va a resultar gratuito si el problema explota. No, tampoco pretendemos que la cuestión explote, simplemente hace años que venimos diciendo, entonces nos decían, bueno, ahora antes de las elecciones no nos pueden venir con un planteo así, renovemos por 2 meses. ¿Cómo vamos a hacer? Tan irresponsable de una concesión de 15 años, la vamos a prorrogar por 2 meses. Claro. Entonces, los que estuvieron hasta ahora atentando contra el corredor vial, haciendo política, diciendo que había que levantarlo, desde candidatos a gobernadores, a vicegobernadores, etcétera, que fueron a su vez parte del corredor vial, ahora dicen no, hay que renovar. Entonces, pongámonos de acuerdo, podemos llegar a renovar, pero tiene que ser bajo otras condiciones, que no nos traigan problemas a las comunas, que al fin y al cabo le estamos haciendo un trabajo por delegación de la provincia. Simplemente eso, no queremos que la cosa se siga empeorando para nosotros, para las comunas y los municipios. Ricardo, una cuestión estrictamente política. ¿Cuál es su situación actual con el radicalismo, con el Frente Progresista? Hubo una situación muy particular en Las PASO. ¿Cómo lo describiría? Con el radicalismo desde siempre. Internamente yo era usandizaguista, por eso llegué a la Diputación, ¿no? Después me retiré, bueno, siempre me interesó el Frente Progresista Cívico-Social. ¿Es frentista usted? ¿Se juzga frentista? Sí, porque evidentemente las condiciones de hoy son muy distintas a las de antes, ¿no es cierto? Ha cambiado mucho toda esta cuestión de antes había más partidos definidos y hoy hay tantas mezclas que por ahí ya no nos entendemos bien. Aquí sí se entiende porque ha sido bastante claro. En mi caso personal, en Las PASO, nosotros decidimos ir con Lisi y en este caso Facendini, un socialista y un radical, y tomamos una decisión media drástica porque yo nunca entendí el radicalismo rafaelino. Me parece que no concuerda con el radicalismo departamental. Por lo tanto, cuando me pidieron a dónde iba, yo pregunté, ¿a dónde va el radicalismo rafaelino? Me dijeron, va a tal parte, bueno, yo voy al otro lado. Así, por eso fuimos con él. Ah, fue por la negativa en vez de ir por la positiva. No, fui con Lisi. Lisi, claro. O sea, opté por la otra parte, había dos opciones. Sí. Total, en los dos lados había radicales, ya sea a la cabeza o como segundo, ¿no? Convengamos que la fórmula de Lifshitz tenía mucho más impronta socialista. Sí. En general el gobierno tiene impronta socialista. Sin dudas. ¿No? Yo creo que le ha ido tomando la mano dentro de todo lo que ha transcurrido. Por ejemplo, uno lo ve a Bonfatti hoy con una cantidad de votos a diputado que es impresionante. O sea que no ha hecho, en mi opinión, pero visto de afuera, una mala gestión o ha llegado más a la gente. Esa es la historia. Pero bueno, nosotros optamos por este lado y no es que cuestione, digamos, al radicalismo rafaelino o al radicalismo en general que estén equivocados. Simplemente nosotros nos sentíamos más cómodos ahí porque cuando uno es del interior, generalmente no se le lleva demasiado la punta. Entonces, por lo tanto, nosotros en Las PASO nos volcamos por ese lado. Bien. Una pregunta que cabe para los dos y me parece que para cualquier presidente comunal. ¿Está bien que dure 2 años el mandato? Hay gente que pretende que dure 4. No, yo no estoy de acuerdo. La primera medida que quise tomar cuando fui legislador, cambiar la... ¿Para que dure 4? 4 años, pero había que modificar la Constitución. Por lo tanto, hablando con el presidente de mi bloque, en ese momento el doctor Aramburu, analizamos la situación y dije, no, hay que modificar la Constitución. Yo creo que 4 años, los que le tomamos la mano, yo no sé si Claudio coincide, ya es más fácil, pero si viene alguien nuevo, que no le tiene demasiado a la mano y ya al año siguiente está haciendo política de nuevo y a veces esto cuesta. Las comunas son empresas sociales de gran envergadura, por lo menos la nuestra con 3.500 habitantes o quizás hasta más, me imagino que Claudio también y otros tantos también. Entonces me parece que 4 años lo justo, a lo mejor pueden ser 4 y 4 y después tener una pausa, ¿no? Entiendo. Pero hay que analizarlo, pero me parece que tiene que ser 4 años. ¿Coincide, Claudio? Sí. La verdad que es un término, 2 años, un término que hasta los que hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto,
es engorroso. ¿Por qué? Porque no es que son 2 años. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Asunción en diciembre, el 10 de diciembre, tenemos todo el año que viene sin elecciones, pero en febrero ya del otro año tenemos que presentar listas. Claro. Ya empieza el movimiento. Y quieres o no, te gasta. Está bien, qué sé yo, es criticable, por ahí se usa esto, todos lo pidieron, todos, de todos los partidos, pero el que está con la sartén por el mango siempre lo utiliza para obtener algún tipo de negociación en tanto a la reforma de la Suprema Carta Orgánica para que se modifique en otras cosas. Entonces esto queda siempre relegado. Y es la verdad, es la verdad. Así Yo cuando era muy joven decía, no puede ser que los tiempos de la gente sean tan diferentes a los tiempos del Estado. Bueno, uno va avanzando en edad conforme uno gana experiencia, y entiendo que la gestión muchas veces desde el Estado, y un presidente comunal es eso también, implica tiempos que no son los de la gente, y hay que comprenderlo, y hay que entenderlo. Y 2 años para el Estado es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sí, sobre todo en tiempos que se miden en distintas áreas, por ejemplo, lo que es educación, por ejemplo, lo que es seguridad. El tiempo en seguridad es la vida. Ni más ni menos. Entonces, en educación es tener una mente cultivada, en seguridad de la vida. Y bueno, hay cosas que deberían ser un poco más dinámicas y escucharse un poco más a la gente, de cara a obtener mejores resultados, nada más, porque bueno, han visto que los resultados van en otro sentido, digamos. Ricardo, cuénteme de su experiencia como diputado y cuénteme también cómo ve hoy las cámaras, si encuentra que se evolucionó, que el paso de los años han hecho que madure la democracia, o si, por el contrario, hay menos trabajo, hay más politiquería barata. ¿Cómo lo observa? Para mí fue una experiencia inolvidable, me abrió la mente, digámoslo así, pero si se lo debo definir como deporte, yo estaba acostumbrado a jugar al fútbol y eso parecía el rugby, porque la pelota picaba por todos lados. Pero hasta que uno le toma la mano, metáfora. Le toma la mano, ¿no? Hasta que en definitiva entiende cómo son las cosas. No así la gente que venía de los consejos. Consejo Rosario, de Santa Fe, Rafael o otros lados ya tiene una gimnasia con respecto a cómo es el poder legislativo. Y el poder legislativo es un poder distinto al ejecutivo. Entonces nosotros queríamos poner esa impronta de que éramos ejecutivo en el legislativo y no va, la cosa no corresponde así. Porque los proyectos hay que estudiarlos, hay siempre intereses creados de por medio, hay siempre gente que consultar porque resulta que la visión que uno tenía de tal tema es incompleta, es parcial. Era imparcial. Pero yo tuve grandes satisfacciones. Por ejemplo, el proyecto de la autovía es un proyecto mío, que después hice firmar a Jorge Giorgetti y a Susana Broda de la localidad de Sastre, y que después fue ya aprobado por las cámaras, elevado a nivel nacional. Después se modificó sobre el final. La traza que teníamos nosotros era para la parte norte y esto lo hacen, el proyecto en definitiva lo contempla la parte sur, porque digamos que emboca dentro del pavimento que va hacia Río Cuarto, Villa María, o sea, la ruta del Mercosur, ¿no? Por lo tanto, pudimos trabajar en ese proyecto, me asesoró un arquitecto, mi hijo Rodolfo, y descubrimos lo que era una autovía con respecto a una autopista. Para nosotros era casi todo igual. Resulta que la autopista tiene un costo tremendo, claro, por las obras, los anillos y demás, ¿no? Etcétera, todas las obras de arte que hay, y la autovía, por lo menos lo que tomamos nosotros en Córdoba, era de pronto podía ser dividirse nada más que con siempre 4 rayas amarillas o un guardrail. Aquí la autovía Santa Fe San Francisco se hizo más ancha porque ya estaban los terrenos, hace mucho tiempo ya, por lo menos una parte de los terrenos, ¿no? Y bueno, como eso también trabajamos en las leyes de aguas provinciales, que nunca pudimos concretar nada, por ser la provincia de Santa Fe, una provincia que recibe agua de Buenos Aires, de Córdoba, de Chaco, de Santiago del Estero, y nunca pudimos avanzar por los intereses creados que hay. Y bueno, como eso, un montón de cosas donde uno fue aprendiendo y asesorándose con la gente que corresponde, porque obviamente si uno tiene que ver un trabajo de números, de hecho que va a ser un contador que lo asesore, claro, y después espera que te asesore bien también pero bueno, después en definitiva hay trabajar en conjunto, el bloque. Yo voté leyes, por ejemplo, yo me opuse siempre a la creación de casinos. Se opuso siempre. Siempre, y me dieron permiso en el bloque, y justifiqué por qué, ¿no? En mi opinión, los
casinos se dan más que todo en los lugares turísticos. Y teníamos experiencia donde se hicieron casinos en determinados lugares, en el sur de la provincia de Santa Fe, Córdoba, donde habían fundido mucha gente. Se funde porque la gente se entusiasma y evidentemente no está preparada para eso, se enferma y terminan complicando toda la situación personal. Distinto es en un lugar turístico donde uno está circunstancialmente con un ahorrito para las vacaciones. Exactamente, así es. Correcto. Sí. Hay un detalle particular que tiene que ver con la condición de gente de localidades mucho más a escala humana. Además, fueron o son presidentes de clubes ustedes, ¿verdad? ¿Es así? Sí, yo soy presidente del Club Deportivo Josefina y creo que Claudio también. Ahí está. Sí, en realidad soy presidente desde el 2000, o sea, antes de postularme al primer mandato en la comuna. Y bueno, hasta ahora, y continuadamente, y bueno, esperemos que... ¿Hay una foto en casa? Esperemos, eso dice mi esposa. Claro. Esta pregunta tiene que ver con algo que evaluamos aquí en Rafaela. Los clubes tienen que ir redescubriendo aquello de la contención de los chicos para evitar estar en las calles, para la práctica de un deporte como fenómeno de homogeneidad entre los grupos. ¿Cómo se observa eso en las localidades? Es la única herramienta que tenemos para pelearle a la inseguridad, es una de las únicas herramientas que tenemos para aportar a la educación, a la formación de un chico. Y la verdad que son clubes que, si bien tienen socios, el que no paga la cuota solitaria va igual, hace deporte igual. Tenemos nosotros un gran problema hoy, que es explicarle a la gente que no se puede subir al colectivo si no es socio, porque no te cubre el seguro. Es un verdadero problema para las escuelas. Porque si voy al club y no soy socio y puedo. Claro, no, pero el chico sí, el tema que después va el padre, la abuela, el tío, y después ya como si fueron a un torneo del club o de la escuelita del club. ¿Por qué no podemos un torneo de la escuela? Porque no te cubren, porque no son socios. Los chicos que están dentro de una nómina, que son socios activos, socios cadetes, por ser deportistas, los cubre. Pero hay chicos en las escuelas de otras localidades, hay chicos que no practican deporte y no los cubre. Y no los cubre, y lo hemos averiguado en transporte, en la compañía de seguro, y no nos cubre. Entonces, es muy difícil... para un club, para el presidente de un club, explicar esas cosas que a veces se dan, más siendo presidente de la comuna. No tenemos problemas que vengan, hagan deporte si no son socios, al contrario, serán bienvenidos todos. El problema es cuando vos haces un traslado y no te cubre un seguro, porque es así. Bueno, en el caso nuestro, yo soy presidente del 2007. Me acuerdo bien porque estaba ya durmiendo en mi casa, en la cama de mi casa, tranquilo, y me despierta para decirme que iba a ser presidente del club. Bueno, por imposición, casi. Sí. Bueno, de todas maneras es una satisfacción grande porque no solamente es el club de fútbol, tenemos 5 equipos participando en la Liga Rafaelina, sino también tenemos equipos de babyfútbol, pero tenemos a partir de ahí 9 disciplinas más. Fútbol inferiores, básquetbol. No tenemos tenis todavía, sí estamos haciendo un playón con recursos de la Nación, un playón importante, uno en Josefina y uno en Acapulco. En Acapulco tenemos que desarrollar todavía toda esa parte deportiva. Pero es la contención, lo que dice Claudio, es la contención. Por ejemplo, rugby, empezaron el otro día un grupo, no van a competir porque son 8 o 10, pero nosotros queremos que practiquen deporte para que, en definitiva, aquello del cuerpo sano, mente sana. Y tenemos hockey sobre césped femenino y tenemos un montón de chicas. Y tenemos toda la actividad, después baile, un montón de cosas que son, le digo, aparte del fútbol, 9 disciplinas más que a nosotros nos ha sorprendido y que tenemos alrededor de 200 personas conteniéndola, ¿no es cierto?, a través del deporte. Ricardo, ha sido un gusto, ¿eh? El gusto es mío y buenas noches y todo un saludo a toda la audiencia para... Muchísimas gracias por esta visita. Claudio, lo mismo. Reeditamos esto, se los propongo. En una próxima oportunidad los convocamos nuevamente. Cuando quieran. Simplemente agregar que la situación que uno vive dentro de la comuna tienen tantos matices, sí, desde lo más oscuro a lo más brillante, tantos matices que yo creo que como la gente, hay diversidad de gente que acude a una comuna, diversidad de vecinos, nosotros tenemos que espejarnos en cada uno. Y yo creo que nos hace, a nosotros a mí, yo creo que
a mí me cultivó un montón. Sí, Estar en contacto con tanta gente, con tantos problemas, porque uno tiene que tener la cabeza y el disparador, porque hay que dar soluciones, hay que pensar soluciones para uno, para otro, soluciones en lo deportivo, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo educativo. Y yo creo que nos hace muchísimo bien. No es un tiempo perdido. Es lo que, por más que... ¿Puedo agregar algo? Él decía... Nos falta la producción, pero no importa. Él decía justamente de que hay que dar permanentemente respuestas y bueno, justamente tiene que ver también con los 2 años, ¿no? Porque nos conocemos todos, Claro. nos conocemos todos. Y esos 2 años, a veces cuando hay elecciones como esta, dejan cierta rispidez, cierto problema que en 4 años se solucionan, pero en 2 años no. Y por ahí hay que estar permanentemente tratando de codearse con gente que por ahí ha tenido otras actitudes y que por ahí a veces irrita o molesta. Claro. Pero bueno, en definitiva hacemos ese trabajo. Nada un intendente que por ahí habla con los jefes de área. Nosotros tenemos que hablar con todo el mundo. Ricardo, Claudio, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Ricardo, en este caso, es el presidente comunal, Ricardo Giacosa, es el presidente comunal de Josefina, Claudio Gramaglia es el presidente comunal de la localidad de Vila. Fue una posibilidad de dialogar con gente de la región. Saludos finales y después estamos reiterando los cables donde podemos observar ciudadanos en cada semana. Acompañan a este programa Pasión por hacer, pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Domingos a las 21 por la pantalla de Somos Rafaela, lunes a partir de las 15, martes 15:30, cada una de las reiteraciones. Y el agradecimiento también para Cablevisión de Humberto Primo, para Teleregión Raquel, Canal 3 de Tacural, todos los cables de la región en definitiva, Canal 2 de Pilar, Videocable, el Cable Club de Santa Clara de Zaguer, Canal 2 de Nuestra Imagen de Moisés Ville, más Región Digital Cruzellas. A todos ellos muchísimas gracias. Tenemos sitio en YouTube, tenemos página, bueno, scorpioinfo.com.ar es el sitio, estamos en Scorpio Producciones, en Facebook, estamos en Scorpio Producciones también en YouTube, como para que esto no solo sea imagen en Somos Rafaela. Hasta el próximo programa.